en realidad, más que una pregunta, es recordar, mirar para atrás. La jubilación anticipada por desempleo estuvo vigente. Fue ley en el año 2004. Hasta el 2007. Por 2 años y después por decreto se amplía al 30 de abril del año 2007, como usted decía, Hugo. En ese momento se fundamentó esta ley en el alto índice de desempleo que había, en la crisis, en la inflación y ante la imposibilidad de mucha gente de volverse a insertar en el mercado laboral. Pasaron años de aquello. ¿Cuál es la nueva realidad o cuál es la realidad de los nuevos ninis? Porque no hay quizá tanto desempleo, crisis, como hay un cierto estancamiento, obviamente, del mercado y una también estancada demanda laboral. ¿Cuál es la nueva realidad? Nosotros el enfoque que tenemos es, primero estamos jugando con lo que está, o sea, los proyectos están en el Congreso. Nuestra visión como organización es que debiera reformarse profundamente la ley de jubilación ordinaria, contemplando los casos como los nuestros, para no estar pidiendo parches como se vienen haciendo desde 2004 al 2007, que fue la primera vez que se reconoció una realidad, y así fuera un solo desocupado que tenga la misma realidad, es justo de que esté contemplado entre la ley como los países más avanzados. Muchas veces se compara con los países más avanzados y este tipo de cosas no se dicen. Seguimos charlando con Marcos Wolban y con Hugo Daives, pero me gustaría sumar a la charla a Marcelo Figueroa, darle la bienvenida. Hacía varias semanas que nos tenías olvidados, Marcelo. No. Buen día, estás sentado en otro ángulo del estudio. Marcelo, me gustaría preguntarte, la moratoria, la jubilación por moratoria previsional, ¿se vuelve injusta cuando no se da respuesta a la implementación de la jubilación anticipada? Bueno, mira, antes que nada, mi respeto, admiración y solidaridad con Marcos y con Hugo por esta lucha que llevan durante tantos años. Yo pensaba en lo que vos decías al principio acerca de la inclusión, todos estamos de acuerdo en la inclusión. No estoy seguro si tenemos que hablar de justicia, sí creo que tenemos que preguntarnos, por lo menos, si una inclusión que no es suficiente es verdaderamente una inclusión. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la inclusión es suficiente cuando se compara con otros parámetros o cuando se la coloca en un contexto. Y además cuando estoy mirando en qué lugar incluyo a esas personas. Si la incluyo en un universo en donde están en un bienestar o si la incluyo en un lugar que son partes del reclamo de ambas partes. Y yo creo que Marcos lo decía muy correctamente. Comparativamente hablando, si se incluye dentro de una jubilación que no alcanza para cubrir la canasta básica de un jubilado o que también no alcanza para cubrir o para comparar con un salario mínimo de una persona en actividad que ya de por sí es magro, la verdad que es una inclusión de dudosa factibilidad y de dudoso término de legalidad, de justicia en lo que tiene que ver con la inclusión en el sentido más puro de la palabra. Es decir, por lo que vos decís, y bueno, yo creo que también es un poco así, el tema del valor del haber mínimo debe estar permanentemente fijado o predeterminado por el salario mínimo vital y móvil de un trabajador en actividad y paralelamente por la canasta básica de alimentos. Sí, hay ajustes, vos lo sabés bien, el ajuste que se hace cada 6 meses, pero muchas veces ajustar no es sinónimo de incluir. Insisto, inclusión tiene que ver cuando lo ponemos en un universo mucho más complejo de lo que tiene la realidad de la persona. No es un término en el aire, no es una palabra vacía, es una palabra llena de contenido y que tiene una cantidad de variables. Marcos, el resto de los reclamos. Sí, solo para completar esto, quiero decir, nosotros pedimos en aumento de emergencia 3.000 pesos por lo siguiente. Porque decimos que la base de cálculo para las actualizaciones semestrales, si se siguen haciendo sobre esta base de cálculo, van a estar muy retrasados en relación con el salario mínimo y con las necesidades de la canasta básica. Marcos, al entender de ustedes, ¿cómo impactó? Porque nosotros siempre decimos que impactó muy bien desde el año 2009 la implementación de la ley de movilidad en los saberes de jubilación y pensión. Sí. Fue una buena ley, una ley beneficiosa para el bolsillo de ustedes. Sí, nosotros hemos luchado siempre para que no sea una arbitrariedad del Poder Ejecutivo y que saliera por ley una actualización. Sí. El tema que si se calcula esta actualización sobre esta base de cálculo actual, cualquier porcentaje que se dé, por más alto y por superando inclusive la inflación,
va a estar siempre por detrás de las necesidades básicas de un adulto mayor. El proyecto de jubilación anticipada por desempleo, en el caso de convertirse en ley, ¿cómo establece el cálculo del haber de jubilación, teniendo ustedes los aportes pero no teniendo la edad que exige la ley? Bueno, el proyecto que tiene más viabilidad es el del oficialismo, el de Díaz Roy, que habla de tener como requisitos 30 años de aporte mínimo, 1 año de desempleo, 55 años de edad la mujer, 60 el hombre. Eso daría derecho a la mitad del haber calculado en ese momento y como mínimo garantiza, según ese proyecto, una jubilación mínima, ajustable al llegar a la edad. Así que diríamos, ese es el proyecto. Ajustable en forma automática. En forma automática, al cumplir la edad, al 100%. Ese es el proyecto que, bueno, nosotros, de más está decir, no apoyamos ningún proyecto en particular. Lo que nosotros queremos es que se trate conceptualmente la ley. Dígame una cosa, ¿a quién le echamos la culpa de que el proyecto está cajoneado en el Congreso Nacional? Físicamente hoy, como de hace varios años, donde está cajoneado es en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es de Feletti. Pero también nosotros, digamos, creemos de que, bueno, hay órdenes que si se imparten probablemente se trate. Conceptualmente, nosotros hemos estado con gente del ANSES, en la cual se han comprometido determinados estudios de saber cuántos somos, cuánto es el monto. En concreto diríamos nosotros que vemos que la llave está en el ANSES si realmente hacen el estudio y lo elevan como corresponde. Marcos, hablemos del proyecto que ustedes presentaron para una nueva ley previsional. ¿Por qué ustedes creen que necesitamos una nueva ley previsional? Bueno, yo lo creo también, le digo. Entonces, yo digo, porque esto tiene que ver con esto que veníamos desarrollando sobre los puntos que tenemos en este momento como objetivo de lucha, que están dentro del proyecto de ley. Sí. Uno se refiere al haber mínimo, el otro es el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio o función. Nosotros seguimos planteando esto. Y quiero aclararte, Clara, de que todas nuestras propuestas van acompañadas de, digamos, de elementos concretos para su realización. De fundamentos. De propuestas concretas para su realización. Sí. Ese argumento de que no hay fondos, de que se desfinanciaría, nosotros tenemos propuestas concretas para cada tema. Y consideramos que restablecer el 82% es realmente hacer justicia. ¿Por qué? Porque el haber jubilatorio, como todos estos programas de los cuales somos televidentes todos los jubilados, o la mayoría de los jubilados, es que el haber jubilatorio es el sustituto del salario y que el aporte que nosotros hacemos desde que entramos a trabajar hasta que nos jubilamos es un aporte diferido, es una jubilación diferida. Con ese criterio seguimos peleando, pero no lo decimos como un eslogan. Decimos cómo se puede llegar a cubrir el 82%, el haber de emergencia. Sí. Y el tercer aspecto que nosotros hablamos en nuestro proyecto de ley y en estos 5 puntos es un tema que yo creo que es tal vez el de contenido que suscita más polémica y es el más importante. Bueno, nosotros planteamos que crear o recrear el Instituto Nacional de Previsión Social. Nosotros consideramos que la creación del ANSES, que ubicó a las distintas cajas de jubilación existentes, CASFI y demás, hoy deberían tener nuevamente un instituto que se ocupe exclusivamente de los aportes de los trabajadores, de las contribuciones patronales que deben volver al 100% sí. Y terminar con esa disminución de la década del 90, y los aportes estatales imprescindibles para que el Estado cumpla con su, digamos, responsabilidad de la seguridad social, y que se ocupe de las jubilaciones y pensiones, y que el ANSES se ocupe de todo el resto, de toda la seguridad social con la cual estamos totalmente de acuerdo, inclusive las moratorias, pero que con fondos provenientes del Tesoro, del presupuesto y de impuestos especiales. Tengo que ir cerrando, Hugo, no tengo ya mucho tiempo sí. más. Un año muy político, sí. Tenemos elecciones. ¿Tienen esperanzas, están esperanzados de que este año sí finalmente? Nosotros estamos esperanzados, pero seguimos luchando, o sea, esa es la filosofía. Y lo único que diríamos, que querría acotar, digamos, en este espacio que nos dan, es que diríamos nosotros querríamos en lo posible hablar fundamentalmente donde creemos que está la llave, con Bocio, porque nosotros lo escuchamos hablar de la extensión de edad de vida, pero nosotros, ¿qué calidad de vida tenemos si no sabemos si mañana
tenemos para subsistir o no. Hoy no tienen ni trabajo ni Entonces, jubilación. si el medio sirve, nosotros queremos y hemos mandado nota oficial a Ruete que estamos pidiendo Secretario reunión. General de Sí, ANSES. señor. Bueno, nosotros los estamos acompañando en esta lucha. Gracias, Marcos Wallman, gracias Hugo Daives, Gracias a ustedes. gracias Marcelo.